Dios te bendiga, Dios te guarde, amados amigos y hermanos, en esta poderosa y preciosa hora del Señor. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que Dios nos permite, otro día más de vida, por su amor y su misericordia y por la fuerza que Dios nos da para levantarnos cada día y poder trabajar y traerle sustento a nuestro hogar. Buenos días para todos, buen provecho para los que están desayunando. Este es el desayuno espiritual en esta mañana. Y se encuentra en el libro de Cantares, capítulo 2, verso 15. Libro de Cantares, capítulo 2, verso 15, dice la palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice, cazando las zorras pequeñas que echan a perder la viña, porque nuestra viña está en cierne. Cazando las pequeñas zorras que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Padre, gracias por otra palabra más, por otro día más de vida, por tu palabra que vive eficaz, más cortante que el espada de dos filos, que no retorna atrás vacía, sino de hacer en nosotros lo que tú lo has enviado. Permítenos disertarla a través de tu espíritu, que ninguna palabra corrompida salga de mis labios, sino la que sea necesaria para la edificación de aquel que nos está escuchando y la nuestra propia. Gracias, Señor, por este desayuno espiritual. Cazando las zorras o cazando las pequeñas zorras. Es el título que le vamos a dar en esta mañana a este desayuno espiritual. Cazando las pequeñas zorras. Y dice aquí que cazando la zorra, y dice las zorras pequeñas o las cosas diminutivas o las cosas que vemos como insignificantes, que pueden echar a perder las viñas. O sea, no habla de una sola viña, habla de las viñas. Quiere decir que hay muchas viñas en la cual se han metido las cosas pequeñas o han dejado pasar las cosas pequeñas o se han hecho participantes o tolerantes de las cosas pequeñas y están haciéndole daño a la viña. Cuando vemos el fin de este texto bíblico que habla porque nuestras viñas están en cierne. La palabra cierne significa en formación o en elaboración o que no han madurado. La palabra cierne significa formación, elaboración o que no han madurado. O sea, es una viña en crecimiento, con gente nueva, con gente que no han madurado, con gente que están siendo trabajados. Entonces, por esta razón, el libro de los Cantares habla de las pequeñas zorras. Ahora, fíjese, por eso dice al principio, cazando las zorras, pero dice las zorras pequeñas. O sea, las grandes no manda a cazarlas. Manda a cazar las pequeñas cosas. Porque las pequeñas cosas al tiempo se convierten en grandes. Y son las que echan a perder la viña. Hay cosas que cada ministro, cada pastor, cada liderazgo de la iglesia, porque la iglesia no solamente se constituye del pastor, se constituye del pastor, que es el ángel de la iglesia, y un grupo de hermanos que forman el liderazgo de la iglesia. Los dones del Espíritu no son solamente para el altar. Los dones del Espíritu son para todo aquel que está en la iglesia, llámese diácono, llámese ujier, llámese que tenga ministerio y llámese oveja. Porque no es solamente también los dones del Espíritu. La Biblia no dice en ningún momento que son para solamente pastores, evangelistas, y gente con llamado, sino para también las ovejas que están entre el pueblo
que se someten a Dios y que tienen una vida llena de la presencia de Dios. Para usted también son los dones del Espíritu. Y uno de los dones que debe de ser manifiesto en la iglesia es el discernimiento de espíritu. El discernimiento de espíritu no solamente para uno, es para todo aquel que busque una relación con Dios y Dios le dé el don del discernimiento, de discernir las cosas que son de Dios y las que no son. De poder hacer una evaluación entre lo que es santo, entre lo profano, entre lo que está bien, entre lo que está mal, entre lo que no se debe permitir, entre lo que se permite, entre lo que no se puede dejar pasar pero se deja. ¿Entiende? Los dones del Espíritu son para la iglesia. Una iglesia que no tenga los dones del Espíritu es una iglesia totalmente desarmada en estos tiempos que estamos viviendo. Es una iglesia que puede estar siendo invadida por estas pequeñas cosas que las dejamos pasar como insignificantes o como que a eso no le prestamos atención o no estamos pendientes a eso. Pero no solamente tiene que estar pendiente el ángel de la iglesia. Pueden estar pendientes también aquellas personas que tienen el don del discernimiento y aquellas personas que tienen el entendimiento en la palabra de Dios, que son personas que han madurado y son personas que tienen posiciones dentro de la iglesia. Aún hasta ovejas así, hermano. El problema que estamos teniendo hoy en día, y lo puedo decir porque soy testigo de estas cosas, testifico acerca de esto. Por eso cuando hablo de mi testimonio, que todavía falta el episodio 3 en adelante, lo he detenido por el momento porque quiero tocar otros temas para poder llegar a mi testimonio. Logramos ver cómo muchas veces el hombre que es llamado por Dios, cuando se desvía de la voz de Dios, cuando deja de escuchar la voz de Dios, cuando deja de seguir la dirección del Espíritu Santo, cuando corrompe la palabra, cuando trae otra distinta doctrina, cuando corta en sí su relación con Dios, se apodera de la viña. Por eso que hace poco estuvimos hablando de los arrendadores, que el dueño de la viña le arrendó la viña y envió mensajeros a esa viña para que le dieran del fruto de la viña, porque el que arrendó o el dueño de la viña sabía que esa viña tenía que producir el fruto que él sembró. Pero ¿qué pasa? Que dice la palabra que los arrendadores vieron a los mensajeros que llegaron y los agolpearon. Algunos los mataron. Y el dueño de la viña dijo, pues enviaré a mi hijo, por cuanto es mi hijo. Ellos no se atreverán, parafraseando yo acá, ellos no se atreverán a hacerle nada porque es mi hijo. Pero ¿qué pasó? Los arrendadores lo mataron. Lo mataron. Por eso la Biblia dice que Cristo vino a este mundo a salvar el mundo del pecado en que estaba el mundo. Vino con la luz. Y dice que la gente no quisieron la luz, amaron más las tinieblas que la luz admirable de Cristo. Y esto sucede cuando una persona no tiene alguna relación con Dios, sino que la relación que tiene es una relación totalmente despegada de Dios. Por eso no aceptaron muchos a Jesucristo. A los suyos vino, mas los suyos no le quisieron. Entonces, ¿qué sucede, hermano? Que cuando un hombre que Dios llamó se adueña de la viña, y como dicen muchos desde los altares, aquí se hace lo que yo diga. Pues mal ha dicho. Porque se supone que lo que se haga en la iglesia sea para Dios. Entonces Dios no tiene dos bocas. Dios no te dice una cosa ahora y te dice otra cosa después. Dios no te dice, sal afuera y regala esto, y después te va a decir, no lo regales nada y cóbralo. ¿Me está entendiendo? Por eso tenemos que tener cuenta
entre muchas personas en el pueblo de Dios, que las pequeñas zorras se han metido a su viña, que las pequeñas zorras se han metido a su vida, y hoy hablan de que Dios me dijo, de que Dios me reveló, de que Dios me mostró, pero lamentablemente no obedecen la palabra de Dios. Pero lamentablemente hablan del prójimo, pero lamentablemente roban, pero lamentablemente hacen fraude. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas de estas personas las tenemos muchas veces dentro de la iglesia tomando parte. Y ya hay un sinfín de gente a la parte de afuera de la iglesia, gente que no conocen a Dios, que conocen de qué, como el refrán que dice, que conocen de qué patita cojean ciertas personas en el evangelio. Porque son una cosa dentro de la iglesia, son otra cosa frente al pastor, pero son otra cosa fuera de los atrios de la casa de Dios. Hablan palabras de doble sentido, hacen chistes de doble sentido, participan con los impíos de su impiedad y un sinfín de número de cosas más que se pudiera decir por testimonio de personas que los conocen. Incluso hay personas que dicen que nunca va a cambiar porque llevan años conociéndolo de esa manera. Mas sin embargo, los tenemos tomando parte en la viña del Señor, los tenemos tomando un devocional, los tenemos tomando una apertura. Hay quienes los tenemos predicando y los tenemos activos en la iglesia. Pero hoy en día ya la gente no se atreve a denunciar estas cosas porque los primeros defensores de una corrupción o de estas pequeñas zorras que echan a perder la viña son los pastores. Hay pastores genuinos que escuchan, que se informan, que buscan, que confrontan a las personas para que las personas dejen esas acciones. Pero hay algunos que ya eso no les interesa. Lo que les interesa es tener una iglesia activa de gente tomando parte, no importar cómo estén, no importar si viven o no viven lo que él enseña, no importar si le están haciendo daño a los que aún no han madurado, a los que están en formación, en elaboración y en proceso de madurar. Hay cosas que hacen daño de personas activas en la iglesia, que cuando las personas ven que viven una vida contraria a lo que supuestamente profesa la iglesia hacer. Por eso hoy tenemos muchos lugares donde dicen ser iglesias conservadoras y de sana doctrina. Y tenemos personas tomando parte en esas iglesias donde pareciere que no se dan cuenta de las pequeñas cosas que están trayendo a la grey de Dios. El enemigo se disfraza como ángel de luz. El enemigo no entra de un golpe. La viña no se corrompe de un golpe. Las cosas pequeñas se empiezan a colar y se empiezan a tolerar y se empiezan a dejar pasar hasta que esas cosas pequeñas comienzan a crecer en la grey. Por eso cuando habla al principio dice la zorra, pero dice las zorras pequeñas son las que hay que cazar. Porque las grandes ya están visibles. Pero las pequeñas zorras, estas pequeñas zorras que muchas veces cogen al pastor y lo exaltan y los trepan en un nicho y los ponen en un pedestal y después de un momento a otro se van de la congregación y tú no sabes y el pastor ni se entera por qué fue que se fue. Cuando cogían el micrófono al frente agarraban al pastor y ¡guau! Lo brillaban, lo ponían por los aires. ¡Wow! Mi pastor, para aquí, para allá, un hombre de Dios, que se toca lo otro. Y de un momento a otro, ¡fuan! Se fueron y no dijeron ni el por qué. Estos eran zorras pequeñas
que se estaban colando en la viña. Y para poder colarse en la viña, y para que el enemigo se cole en la viña, tiene que hacerse tu amigo, tu aliado, el que te venera, el que te adula, el que se postra frente a ti, el que te salta, el que te lleva hasta arriba. Por eso hay que tener cuidado con las personas que te llevan hasta arriba. Ah, usted es un hombre de Dios, usted es un varón de Dios, usted da testimonio de esto que lo otro, qué bien usted predica, como Dios lo usa, qué cosa. Tenga cuidado con eso, porque el día que le tiren a golpear, le van a dar duro. Y usted va a decir, ¿pero qué pasó aquí? Porque son las cosas pequeñas que toleramos. La iglesia no está para seducir ni para permitir la seducción dentro de la iglesia. Esas son cosas pequeñas de personas que todavía aún ahí en la casa de Dios, aún escuchando si es que enseñan, porque tampoco podemos echarle a ellos todo. Porque si es que se enseña, ¿ves? Hay personas que ya conocen de esto desde hace tiempo, de vivir la santidad y la cualidad y ver al Señor, de vestir con pudor y modestia y con decoro. Hay gente que lo sabe, pero se van de una iglesia que practican estas cosas para buscar una iglesia que no la practica, o que no la demande, o que no la enseñe. Entonces se meten a estas pseudas iglesias que dicen tener una sana doctrina y dicen ser iglesias conservadoras, pero no hablan de nada de esto, y ahí es donde ellos se sienten cómodos. Porque ahí pueden traer su vanidad, ahí pueden andar en su seducción, ¿ves? Y en estas cosas pequeñas son las que echan a perder las viñas, las que se permiten, viéndose, porque visible ante los ojos, ¿ves? Pues yo no entiendo por qué pueden ver las cosas, tienen ojos y no ven, mas sin embargo lo espiritual son los más profundos, son los que tienen más discernimiento, pero en la vista natural, que lo que se ve frente a sus ojos no lo ven. Eso es una cosa que no asimila, como que no cuadra. Si lo que está frente a tus ojos no lo ves, ¿cómo vas a ver lo espiritual? Entonces, ¿qué sucede? Que hay cosas que se meten en la viña. Una de las cosas son la seducción. La seducción es el pan que hoy en día se quieren meter en las iglesias. El enemigo mete la seducción en las iglesias, el adulterio. La gente no adultera ya solamente por llegar al acto, sino por pensar y por desear la mujer del prójimo, por codiciarla. Entonces, si hay alguien en la iglesia que está levantando pasiones deshonestas y está levantando seducción, pues esas son las cosas pequeñas que hay que ponerle un freno, porque está haciéndole daño a la gente que se están formando, a la gente que se están elaborando y a la gente que están en proceso de madurar. A los maduros no le hacen daño, a los que tienen el fundamento no le hacen daño, pero le hacen daño a los demás. Entonces, ¿por qué no te haga daño a ti? Vamos a permitirlo. Cuando la Biblia habla de que la iglesia tiene que ser santa y pura, de que tenemos que vestir con pudor, modestia y con decoro, ¿cómo es posible que usted va a la casa de Dios con el vestido ceñido a su cuerpo, que se le marque toda la ropa interior? ¿Cómo es posible que usted diga que usted es una mujer que profesa piedad y que profesa todas estas cosas, hermano, cuando estamos viendo que estás haciendo caer aún a las visitas, aún a la gente que están allí, a los hombres que están allí, algunos peleando contra el adulterio, contra tantas cosas que pelean, hermano? Y usted se está prestando para eso. ¿Y cómo es posible que es una cosa que se ve con los ojos naturales y nadie lo esté viendo, y nadie lo esté identificando? ¿O es que esas cosas son las cosas que usted no habla y por eso es que hay una permisividad? Es por eso que ahora se permite, porque por eso usted no las habla, porque en su corazón usted las permite y usted no ve nada malo en eso. Esas son las cosas pequeñas, las zorras pequeñas que echan a perder la viña, porque la viña está en sus sienes. Hermano,
La gente dice que esto es legalismo. La gente dice que estos son dictadores. Porque la persona se convierte en dictador cuando ellos no denuncian lo malo y no cazan las zorras pequeñas. Por eso, cuando los hombres fueron, los mensajeros, a los que habían arrendado la viña, por eso los mataron. Por eso los mataron. Porque ellos iban a buscar un fruto y no lo iban a encontrar. Porque los que le dejaron la viña, los hombres que arrendaron la viña, no le dieron el alimento necesario a aquella plantación, a aquel viñero, para que diera el fruto que Dios venía a buscar. Por eso mataron a su Hijo Jesucristo. Por eso el hombre envió a su hijo y dijo, no, a este no le van a hacer nada porque es mi hijo y ellos lo saben. Lo mataron también. Entonces yo me imagino que todos los mensajeros que venían a hablar acerca de esto dijeron, ahí viene un dictador, ahí viene un fariseo, ahí viene un legalista, ahí viene uno que le gusta imponer, porque la gente se sienten presionados, la gente se sienten, saben que están fallando en eso, entonces no les gusta que les digan las cosas en cuales ellos están fallando. Entonces por eso es que le dicen dictadores y por eso es que le dicen que estamos presionando o estamos obligando a la gente a hacerlo. Se sienten obligados ellos mismos porque ellos conocieron la verdad. Y la Biblia dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. No es lo mismo no haberla conocido que conocerla y apartarte. Porque una vez tú conoces la verdad y te apartas de ella, difícilmente vas a querer volver a la verdad. Porque te vas a acomodar en tu intelecto, te vas a acomodar en lo que tú quieres hacer con el evangelio. Por eso hay personas que aparecen con una revelación, tantos años en el evangelio, y ahora aparecen con una nueva revelación de que Dios me dijo. Y tantos años en el evangelio, es que Dios me dijo. Por eso hay personas que hoy en día abren una obra y dicen, esta obra va a marcar aquí la diferencia. Y cuando usted ve cuál es la diferencia no es que van a traer la pureza de la palabra. La diferencia no es que van a vivir la santidad que la Biblia demanda. La diferencia es que van a traer un evangelio distinto. Un evangelio más suave, un evangelio más light, un evangelio donde no se denuncia el pecado, un evangelio donde no se denuncia la seducción, donde no se denuncia el adulterio, donde no se denuncia la mundanalidad. Amado, lo que hay es que abrir los ojos, porque hay cosas que no necesariamente están en lo espiritual. Los ojos tuyos la están viendo. Tus mismos ojos la están viendo. Y se te está haciendo difícil de creer. Pero eso es lo que hay en el corazón. Eso es lo que hay en el corazón. Entonces te volviste tú enemigo de la viña, de los agendadores, por causa de la verdad. Por causa de lo que se está viendo, por causa de lo que está visible ante tus ojos. Por eso, hermano, miren, son muchos los llamados y pocos los elegidos. Son pocos los que quieren entrar a la senda antigua. Son pocos los que quieren vivir la santidad que Dios demanda. Por eso son buenos, agarrando el altar y tirándole a los que se santifican en su exterior, ¿ves? Tasándolos como de hipócritas, tasándolos como de dictadores, tasándolos como de fariseos, ¿ves? Porque ellos no desean eso. Porque ellos no enseñan eso. Gigi Ávila, mucha gente siguió a Gigi Ávila. Gigi Ávila era un hombre de Dios. Todo el mundo lo conoce como un hombre de Dios. Pero no todo el mundo vivió la doctrina que Gigi Ávila predicaba y enseñaba. Gigi Ávila la enseñaba. Gigi Ávila no era pastor, era evangelista del Señor. Pero enseñaba porque Dios lo llevaba. Incluso hizo un libro. Hizo varios libros hablando de la santidad interna y de la santidad externa.
Pero hoy hay la gente que si se ponen a hacer un libro, van a hablar solamente del corazón. Y el libro se va a descifrar solamente en el corazón. Porque dice que si tu corazón está limpio, todo está limpio. Pero nunca hay cambio en el exterior. Entonces, tú me quieres decir que si tú llevas tantos años en el evangelio y todavía estás con la vanidad, la seducción, todavía te está maquillando. Y ese tema lo voy a tocar ya pronto, de lo que es el maquillaje, para qué fue creado el maquillaje. No fue creado para la mujer cristiana. La Biblia no habla de ninguna mujer cristiana que se maquilló, mas sin embargo habla de mujeres paganas, idólatras, sacerdotisas de Baal, que se maquillaban para seducir a los hombres. De eso lo vamos a hablar más adelante. Entonces, todavía no has votado nada de eso, todavía sigues con lo mismo. Y todavía Dios está trabajando en tu corazón y todavía no se ha reflejado la obra del Espíritu en tu exterior. Pero son los más que supuestamente Dios le revela, Dios le habla. Cuidado para aquí, cuidado para allá, mira para aquí, aquello de allá. Dios me mostró esto, Dios me mostró eso. Pero parece que el Espíritu Santo no le muestra a ella la condición que tiene. No le muestran a ellos las condiciones que tienen. Hay que tener cuidado con las pequeñas zorras, hermano. La verdad cómprala, pero no la venda. Esto fue pagado a precio de sangre. La iglesia tiene que ser santa, pura, sin mancha, sin arrugas. Tiene que estar vestida y preparada, irreprensible, para el día de la venida del Señor Jesucristo, en espíritu, alma y cuerpo, guardados irreprensibles. La gente está viviendo como si mañana no viniera Cristo. Como si en cualquier momento no viniera Cristo a buscar su iglesia, como si Dios estuviera esperando por ellos, que se decidan a cambiar. Si usted tiene una relación con Dios verdaderamente, Dios lo va a cambiar en un momento. Eso yo les aseguro a usted. Porque yo fui parte de eso. Yo practiqué el libertinaje. Yo fui parte del engaño. Yo fui parte de la psicología. Yo fui parte de hombres que se apoderaron del altar de la iglesia y de la viña del Señor. De hombres que hablaban mal de la sana doctrina. Que le decían King Kong Church, que le decían los religiosos, que le decían un montón de cosas. Yo vi eso. Y disponían todo el pueblo y hacían daño. Esas son las pequeñas cosas. Esas son las pequeñas zorras. Y hacían daño a la mente de aquellos inmaduros que estaban comenzando en el evangelio y estaban ya predispuestos a no escuchar a esa gente que cargaban la verdad. Yo era uno que estaba en contra de ellos, hermano. Yo era uno que le llamaba religioso. Yo era uno que le llamaba fariseo. Yo era uno que quería vivir mi propio evangelio porque así me lo enseñaron. Y porque hubieron cosas que no me enseñaron. Y yo mismo comencé a escudriñar y Dios vio la intención en mi corazón de buscar de Dios y hacer las cosas bien. Pero ¿qué tuvo que permitir Dios? Que yo viera muchas cosas. ¿Y cuántas veces Dios no me dio salida para que me fuera y buscara otro lugar? ¿Cuántas veces? Pero yo por amor a mis pastores, por no verme feo, porque la gente no se pusieran a hablar, y por amor a mis pastores, y porque yo creía que yo estaba haciendo las cosas mal, y que era yo todo lo que estaba pasando, porque eso es lo que te siembran. Se trepan en el altar rápido, aquí Dios va a barrer la iglesia. ¿Dónde usted ha visto eso en la Biblia? Dios va a barrer la iglesia. ¿Cómo Dios va a traer la gente a los caminos del Señor y después los va a echar fuera? Esas son unas mentiras. Esas son personas que se han adueñado del altar de Dios, de la viña del Señor. Esos son los que matan los mensajeros de Dios. Esos son los que los sepultan. Amado, yo le estoy diciendo algo que yo he vivido, no le estoy diciendo algo que no he vivido. Esto no lo traje ni lo vi por YouTube, ni lo encontré no, esto yo lo viví en carne propia. Y en los testimonios que sigo dando, el episodio número 3, voy a seguir hablando más profundo sobre esto porque hubieron un montón de cosas que sucedieron.
Hubieron un montón de pequeñas zorras que se metieron a la viña y fue la destrucción de la viña, porque hoy en día es una iglesia que anda en la prosperidad, pero era porque dejaron que se metieran las pequeñas zorras. Entonces hay viñas que se están metiendo las pequeñas zorras y nadie las identifica. Ni aún el del altar las identifica. Ahora, ¿será que no ve? ¿Será que no sabe? ¿Será que se hacen los ciegos? ¿O será que eso es lo que tienen en su corazón? Hay que tener cuidado. La salvación no está en manos de nadie. Tu salvación está en tus manos. La Biblia dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Usted fue el que aceptó a Jesucristo como único y exclusivo Salvador y decidió seguirle. Y la Biblia dice que tenemos que serle fiel hasta la muerte. Que maldito el hombre que confía en otro hombre, hermano. Usted es responsable de su salvación. Nadie más responsable de su salvación. Cada pastor es responsable de lo que enseñe. Y de lo que no enseñe también va a ser responsable. Si usted viera a un hermano que está cometiendo algún pecado y no la molesta, dice la Biblia que usted acumula sobre su cabeza ascuas de fuego. Hay que amonestar al pueblo. El pueblo está durmiendo en el sueño de indiferencia. El pueblo está buscando el libertinaje y la mundanalidad más que la pureza y la santidad de Dios. En esa está el pueblo hoy en día. Son pocos los que quieren someterse a la santificación. Son pocos los que tienen el fruto de la santificación para que de él como ende la vida eterna. Por eso la Biblia dice, seguir la paz con toda la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y esto no quiere decir que yo estoy en guerra con alguien. Estoy en guerra con el enemigo de las almas. Sí, estoy en guerra con el que dice la mentira. Con el que trae otro evangelio distinto. Porque nosotros somos predicadores de la verdad. Y tenemos que contender pacientemente por la fe. Para que estas almas que están comenzando a formarse, a elaborarse y a madurar, no caigan en las redes de estos delincuentes espirituales. Porque son delincuentes espirituales. Hay que cazar las pequeñas zorras. Hay que cazar las pequeñas zorras. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Será hasta la próxima. Este es el desayuno espiritual. La paz de Dios sean con ustedes. Amén.